Francisco de Jasso y Azpilicueta, conocido como San Francisco Javier, nació en el castillo de Javier, ubicado en lo que en la actualidad es la localidad de Javier, Navarra, norte de España, el 7 de abril de 1506, en el seno de una familia noble. Su padre, Juan de Jasso y Atondo, era presidente del Real Consejo del rey de Navarra, Juan III de Albret. Su madre fue María de Azpilicueta y Aznárez, que pertenecía a una noble familia de la que formaba parte Martín de Azpilicueta, el llamado Doctor Navarrus, defensores de la causa de Juan de Albret frente a Fernando el Católico en la guerra que determinó la anexión de Navarra a la corona de Castilla entre 1512 y 1515. Tras la muerte de su padre en 1515 y la demolición de las torres y murallas del castillo de Javier por orden del cardenal Cisneros en 1516, como consecuencia del apoyo prestado por sus hermanos Juan y Miguel a la sublevación en favor del rey navarro destronado, Francisco Javier se orientó hacia la carrera eclesiástica y el cultivo de las humanidades, que estudió en Leire y Pamplona. Sus hermanos, miembros del ejército de Juan III, fueron encarcelados por ello. Estas circunstancias pudieron ser la causa de la determinación de Francisco por el estudio religioso. A los 18 años, Francisco Javier tiene tomada la determinación de ir a estudiar a París, a la Sorbona. En septiembre de 1528 conoció al que sería su mejor amigo, San Ignacio de Loyola. Fue allí donde con otros 5 compañeros se constituye lo que sería el inicio de la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús fue fundada en 1540 por San Ignacio de Loyola, con la aprobación del Papa Pablo III. El 15 de agosto de 1534, una vez finalizados los estudios, juran votos de caridad y castidad a la vez que prometen viajar a Tierra Santa, en la cripta del Martirio de Montmartre. Francisco se queda en París otros 2 años más estudiando teología, después de participar en los ejercicios espirituales junto a Ignacio de Loyola. En 1537 se reúne con Ignacio de Loyola para viajar a Italia. En Roma visitan al Papa Pablo III para pedirle su bendición antes de emprender el viaje a Tierra Santa. Llegan a Venecia y es ordenado sacerdote el 24 de junio. Durante su estancia en Venecia, mientras esperaban el barco para ir a Tierra Santa, se dedica junto a sus compañeros a predicar por los alrededores. Ante la tardanza del viaje, Venecia entró en guerra con Turquía, vuelven a Roma y se ofrecen al Papa para ser enviados a cualquier otro lado. De allí parte hacia Lisboa en 1540, donde comenzará la etapa más importante de su vida, la de misionero. El viaje a Portugal se debió a la solicitud del embajador portugués en Roma, Pedro de Mascarenas, que pidió, en nombre de Juan III de Portugal, a Ignacio de Loyola, a algunos hombres suyos para enviarlo a las Indias Orientales. Para ese viaje, Francisco fue nombrado por el Papa legado suyo en las tierras del Mar Rojo, del Golfo Pérsico y de Oceanía, a uno y otro lado del Ganges. El viaje a Lisboa fue por tierra y paró en Azpeitia, Guipúzcoa, para entregar cartas de Ignacio de Loyola a su familia. En Lisboa estuvieron un tiempo, hasta que fue designado Francisco para serle enviado a las Indias. En ese tiempo no pararon de predicar el Evangelio a los pobres de la ciudad. El 7 de abril de 1541, día que Francisco cumplía 35 años, sale a la expedición y llega el 22 de septiembre a Mozambique. Allí se queda hasta febrero del año siguiente. En esa estancia ayuda en el hospital y percibe la realidad del trato que se da a los nativos, lo cual le lleva a tener los primeros enfrentamientos. Después de efectuar escalas en Melinde y Socotora, llega a Goa. Para lograr un acercamiento más intenso, se dedica a aprender la lengua del país. Tras rechazar el puesto de director del Seminario de San Pablo, se embarca en octubre de 1542 para las Islas de la Pesquería, en la costa de Goa, donde permaneció más de un año. Evangeliza a los indios parabás y recorre las ciudades de Tuticorin, Trichendur, Manapar y Coimbuctúr. Encontró la oposición de los brahmanes, que habitaban las pagodas de la región,
Aprendió tamil y tradujo a esa lengua parte de los textos cristianos y una plática sobre el cielo y el infierno. En noviembre de 1543 se encuentra con sus compañeros Micer Paulo y Mansilla en Goa y se entrevista con el obispo de la ciudad, Juan de Alburquerque, para pedirle misioneros. El obispo destina a 6 sacerdotes para esa labor. Con los nuevos colaboradores se vuelve de nuevo a la pesquería. En el viaje escribe varias cartas a sus compañeros de Roma. En una de ellas dice: durante 1544 realiza más de 20 viajes de evangelización. Ante las noticias de la ejecución de cristianos en Ceilán, Francisco vuelve a Goa y habla con el gobernador para acompañar a las tropas que se iban a enviar para castigar las acciones contra los cristianos que el rey Jaffna-Patán había hecho. Por diferentes causas, dicha acción nunca se llevó a cabo. En 1545 parte a las Islas Molucas en compañía de Juan Eiro y llega a Malaca poco después. Durante 3 meses, Francisco Javier aprenderá un mínimo el idioma y se familiariza con la cultura local. También traducirá, con ayuda de gentes entendidas, la parte básica de los textos de la doctrina católica. Ese mismo año escribe al rey de Portugal sobre las injusticias y vejaciones que les imponen los propios oficiales de vuestra majestad. Sale hacia las islas de Amborio y Ternate en enero de 1546, después de preparar las instrucciones para los catequistas de la Compañía de Jesús. Llega a su destino al cabo de mes y medio, recorre distintas partes de la región y en Baranula, Cerán, según cuenta la tradición, estaba atrapado en una tormenta mientras viajaba a Malaca, Malasia. Con fe, arrojó la cruz al mar, pidiéndole a Dios que le hiciera un instrumento para pacificar las turbulentas aguas. El mar se calmó y al llegar a las costas de Malaca, Francisco Javier vio un cangrejo caminando hacia él que sostenía ese crucifijo en sus pinzas. En junio llega a Ternate, rico centro comercial de especias y última posesión portuguesa, y permanece en ella 3 meses. De allí sale a las Islas del Moro, donde pasa otros 3 meses. De las Islas del Moro emprende viaje de vuelta a Cochín, donde llegaría el 13 de enero de 1548. Tras una nueva estancia en la India y en Malaca, dedicada a reorganizar las misiones establecidas y a proveerlas de unas normas de funcionamiento, marchó a evangelizar a Japón, a donde llegó en 1549. Predicó durante 2 años en Kagoshima, Hirado, Yamaguchi y Bungo, estableciendo favorables contactos para su labor con los daimyos o gobernadores feudales japoneses, aunque la oposición de los monjes budistas dificultó enormemente su actividad. Ante las escasas conversiones logradas en Japón, se persuadió de que para obtener éxito en su empresa era necesario evangelizar previamente China, puesto que consideraba que los japoneses habían asimilado la cultura de este imperio y que, por tanto, el ejemplo de la cristianización en China ejercería una influencia decisiva sobre Japón. En 1550 se dirige al norte con esta intención. Funda una pequeña colectividad cristiana en Hirado. Llega a Yamaguchi, luego a Sakai y finalmente a Meako, donde intenta, sin conseguirlo, ser recibido por el emperador. Se traslada a Yamaguchi de nuevo y obtiene del príncipe la garantía de respeto a los conversos al cristianismo. Ante esa perspectiva, realiza, junto con sus 2 compañeros, una intensa labor de predicación que da su fruto en la creación de una pequeña comunidad católica. Muchos de los convertidos son samuráis. La oposición del clero local, los bonzos, fue siempre fuerte. El 24 de enero de 1552 llega a Cochín y el 18 de febrero a Goa, después de solucionar algunos problemas de las misiones y preparar el viaje a China. Parte rumbo a ese país el 14 de abril.
Llegaron a la isla San Juan a finales de agosto de 1552. Esta isla era el lugar de encuentro entre los mercaderes chinos y portugueses. El 3 de diciembre de ese año muere Francisco Javier por una pulmonía cuando tenía 46 años de edad. Su cuerpo es conducido a Goa, donde llega en la primavera de 1554 y fue enterrado en esa ciudad. En 1622, San Francisco Javier fue canonizado y declarado patrono de las misiones de la Iglesia Católica, siendo por tanto este año 2022-2023 el 400 aniversario de este acontecimiento, por lo que se declara como año jubilar. Las llamadas Javieradas son una tradición de Navarra que se celebra desde el año 1940. Se trata de ir caminando desde todas las villas, pueblos y ciudades de Navarra hasta el Castillo de Javier, lugar de nacimiento de San Francisco Javier. Miles de personas de toda Navarra recorren a pie decenas de kilómetros para venerar al santo. El origen de esta tradición se remonta a 1886, cuando se invocó a San Francisco Javier para que hiciera remitir la epidemia de cólera que asolaba Navarra. Y en agradecimiento al cumplimiento de este deseo, se llevó a cabo la promesa de acudir peregrinando a Javier. Las Javieradas se celebran normalmente el primer y segundo fin de semana de marzo. Dependiendo del lugar de partida, puede oscilar desde unas horas, los lugares cercanos al castillo como puede ser Pamplona, hasta 3 días en el caso de las más lejanas, como por ejemplo las gentes de la Ribera. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en Javier.